su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se le dice este mensaje: en el nombre que es sobre todo nombre te lo pedimos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos, en esta hora. Saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en el que nos estés viendo. Hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante sencillo, ¿sí?, que tiene que ver directamente con las palabras del apóstol Pablo en este versículo. La mayoría de nosotros se sabe ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado y he aquí todas son hechas nuevas. Este versículo se convierte prácticamente en nuestro lema como cristianos, y hoy decimos con seguridad que hemos nacido de nuevo y que en consecuencia somos nuevas criaturas por la gracia de Dios. Y hay muchas cosas que han sido hechas nuevas, pero hoy quiero hablarte de una cosa en particular, ¿sí?, que era en lo que nosotros meditábamos durante esta semana. Durante la semana yo recordaba que cuando comencé a ir a la escuela, la primaria, la secundaria, la prepa, en varias ocasiones hubo un deseo dentro de mí. Ese deseo era el cambiar mi nombre, mi primer nombre. Mi primer nombre siempre ha sido complicado. En consecuencia, mis maestros siempre lo pronunciaban mal, lo escribían mal, y llegaba a ser frustrante para mí porque me estresaba que no pudieran pronunciar bien mi primer nombre. Y de igual manera que aunque tenían la opción B, que era más fácil, se quedaban a fuerzas con la primera, cuando no podían pronunciarlo. No sé si ustedes tengan el mismo problema al pronunciar mi primer nombre o al tratar de escribirlo. Mi nombre, mi primer nombre es Adbel, A-D-W-E-L. Hay quienes me han llamado en la escuela, me llamaban Adbel, simplemente Abel. Otros me llamaban Akbel, poniéndole una C de casa. Otros me decían Afdel, intercambiando la D y la B, o cambiándola de lugar, pues. Y era algo que me estresaba, me frustraba. Y en muchas ocasiones, como te mencioné, tenía el anhelo de cambiarme ese primer nombre, o en su defecto de quitármelo y quedarme con uno. Sí, hoy en día ya se me está quitando, lo estoy aceptando y digo, bueno, ni modo, la herencia que me dejó mi mamá, ¿qué puedo hacer? Ya tengo ese nombre. Pero sí, en algún momento quise cambiarme el nombre por uno más sencillo, e incluso llegué a tener ciertas ideas por si algún día lograba cambiarme el nombre. Quería ponerme un nombre más sencillo, un nombre que sonara bien. Llegué a pensar en cierta ocasión que quería llamarme Bonifacio. En otra ocasión llegué a pensar que quería llamarme Casimiro. Acorde aquí un solente, entonces sería concordante. Mira, ahí va Casimiro, Casinomiro, Casimiro. Ahora imagínate como pastor, el pastor Casimiro. Ya hubiera obtenido más vistas en YouTube al llamarme Casimiro. El pastor Casimiro, un buen nombre. Pero no me lo pude cambiar hasta el día de hoy. Y el nombre Adbel va a ser un nombre que me siga hasta que yo parta de aquí. Me guste o no, es mi primer nombre. No lo uso mucho, de hecho prefiero usar el segundo, Isaías. Pero el punto está aquí. Mi nombre a veces me incomodaba, pero no lo podía cambiar. Podía fingir que no existía, pero mi acta de nacimiento decía lo contrario. El nombre estaba ahí. El nombre estaba implícito. En todo lugar en el que me presente, siempre voy a ir acompañado de ese primer nombre. Y a veces, vuelvo a decir, no me gusta ese nombre. Pero ahora, volviendo al tema o al punto bíblico y el motivo por el que te cuento esta historia, es que el nombre tiene gran importancia.
El nombre tiene tal relevancia en la vida de toda persona, de tal manera que le otorga dos cosas, las cuales vamos a ver ahorita. Y que en el área espiritual, ese nombre tiene gran relevancia. Y hoy quiero llevarte a ti y a toda la congregación y a quienes nos miran a través de la pantalla por un recorrido. Primeramente, para que entiendas lo importante del nombre en la Biblia, dos cosas que el nombre le da a una persona. Y en tercer lugar, que tú logres examinarte a ti mismo y entiendas o comprendas cuál es el nombre que hoy tienes, espiritualmente hablando. Así que hoy quiero hablarte acerca de la relevancia de nuestro nombre. ¿Y cuál es la relevancia de nuestro nombre? ¿Cuál es la importancia de nuestro nombre? Según la Biblia, el nombre de una persona tiene gran importancia porque le añade identidad primordialmente a una persona. La Biblia nos da algunos ejemplos en donde Dios mismo hace un cambio de nombres en señal de una nueva identidad. El primer ejemplo lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 17, versículo 5, cuando Dios le dice a un hombre: mi pacto estará contigo, por lo tanto, ya no te vas a llamar Abraham, A-B-R-A-M, sino que ahora serás Abraham, porque serás padre de una muchedumbre, de gentes. Dios le cambió el nombre a esta persona. De ser Abraham, se lo cambió a Abraham. En cuanto a un asunto, en cuanto a letras, solo le añadió dos letras, una H y otra A. Pero en cuanto al significado, Dios le estaba dando a entender a Abraham que ahora su identidad habría de cambiar. Eso es lo que vemos en la Biblia. El nombre tiene tal importancia porque te añade identidad. Otro ejemplo de cuando Dios le cambia el nombre a una persona, lo encontramos en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 32, versículo 28. Después de que Jacob ha peleado toda la noche con Dios, con un ángel supuestamente, decimos peleando, pero obviamente que Dios estuvo teniendo un asunto y estuvo tratando con él. Cuando esto termina, este hombre, esta representación del Señor, le dice a Jacob: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y has vencido, has ganado, has prevalecido. El nombre Jacob significaba usurpador o suplantador. Y esta era la identidad de este hombre. Desde el momento en el que nació comenzó a ser un suplantador. Reconocemos la historia de Jacob, que cuando ya estaba avanzado de edad, cuando ya era joven, cuando ya era adulto, se atrevió a pedirle la primogenitura a su hermano Esaú. Le dijo: te doy un plato de mis lentejas, pero véndeme tu primogenitura. Y cuando aprovechó, cuando vio que la oportunidad estaba presente, junto con su madre engañaron a su padre y le hicieron pensar que Jacob era Esaú para que le diera la bendición del primogénito. Lo suplantó, usurpó su lugar. El nombre le iba acorde a la identidad y a la personalidad de esta persona. El nombre le quedó como anillo al dedo: Jacob. Y esa era su vida, alguien que suplantaba, alguien que planeaba artimañas para sobresalir en la vida. Pero cuando Dios tiene un encuentro con Jacob, Él le anuncia que ahora ese nombre va a dejar de ser el suyo y ahora en consecuencia va a tener uno nuevo. Ahora ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Y el nombre Israel tiene como primera instancia aquel que lucha con Dios, o también aquel que, ¿cómo explicarlo de una manera más sencilla? Aquel que lucha al lado de Dios, o sea, que tiene a Dios como fortaleza. Y en términos más generales, hoy Israel se conoce como el pueblo de Dios. Entonces, vemos que el nombre le asigna identidad, personalidad a una persona, a un ser humano. En otros casos, igual en el Antiguo Testamento, te doy otro ejemplo, tenemos el de una mujer
que cambió su nombre o quiso que le cambiaran el nombre por cuestiones de su estado de ánimo. En el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, se nos introduce una personaje, una mujer llamada Noemí. Esta mujer llamada Noemí provenía de Belén, pero la Biblia nos dice que salió de Belén y se fue a Moab junto con su esposo y sus 2 hijos en busca de una mejor vida. Pero estando allá en Moab, su marido muere, sus 2 hijos mueren, dejándola viuda y dejándola sin hijos, y con 2 nueras. Sus 2 hijos ya se habían casado. Pero Noemí le dice a sus nueras que regresen, que se casen otra vez, que están jóvenes. Y una de ellas decide regresarse, pero Ruth se queda con ella y decide acompañarla de nuevo a su lugar de origen, a Belén. Llegando a Belén, sus vecinos reconocen a Noemí y dicen: la que viene ahí no es Noemí. Y Noemí, al escuchar las voces de estas personas, les dice: les ruego que no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque en grande amargura me ha metido Jehová del Señor, Jehová de los ejércitos. Yo me fui llena, pero ahora regreso sin nada. Si tú y yo no estudiamos los nombres, diríamos: ¿por qué se cambia el nombre? Bueno, porque Noemí en el hebreo significa feliz, dichosa o llena, plena. Pero Noemí dice: no quiero que me llamen así porque no estoy feliz, no estoy siendo dichosa y mucho menos estoy llena. Me fui con hijos y un esposo y regreso sin nada. Llámenme Mara. Mara en el hebreo significa amarga, aflicción, dureza. Por eso, en el caso de Noemí vemos que el nombre logra representar el estado de ánimo de la persona, de tal manera que Noemí dice de manera sencilla: no me llamen Noemí, llámenme Mara. Qué bonito hubiera sido decir yo eso en la escuela: no me llamen Andrés, llámenme Casimiro. Pero no se podía. En nuestro caso ya está el acta de nacimiento y no lo podíamos cambiar. Pero el punto está aquí. El nombre refleja identidad. El nombre refleja el estado de ánimo de la persona según lo que vemos en la Biblia. Otros ejemplos de gente que cambió de nombre al tener un encuentro con el Señor: a Pedro se le llegó a poner por sobrenombre Cefas, que significa piedra. El apóstol de los gentiles, antes de ser ese gran predicador, era conocido como Saulo de Tarso, Saulo el perseguidor. Pero una vez que se convierte, el nombre de Saulo queda atrás y ahora el nombre de Pablo es el que resalta. Esto es también por una cuestión lingüística, ya que él tenía 2 nombres y cada uno era usado según su nacionalidad. Él tenía nacionalidad romana y también era hebreo de hebreos, así que por eso tenía 2 nombres. Pero vemos que la Biblia nos expresa que el nombre tiene gran importancia. Y como último ejemplo, y único ejemplo de hecho en este aspecto, vemos la importancia del nombre en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que a causa de los padecimientos de Cristo, a causa que Él se despojó de su gloria, que Él tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice: Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio ¿qué? Un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Vemos entonces que el nombre en el contexto bíblico tiene gran importancia y relevancia. En el caso del ser humano, bueno, dicta su personalidad, su identidad. Hoy todos ustedes tienen un nombre y los llamamos por ese nombre, porque ese nombre les da identidad. En el caso único de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre hay poder, en su nombre, y Él es el único que tiene un nombre sobre todo nombre. Una vez que ya te he explicado esto, que creo que es muy sencillo de entender, es importante proseguir a lo medular del mensaje. Todos nosotros teníamos un nombre o una serie de nombres que, así como yo, cuando tú y yo los conocimos, queríamos cambiarlos, pero humanamente no podíamos. Estos nombres sellaban prácticamente nuestro destino y daban indicios de a dónde nos dirigíamos o a dónde podríamos haber llegado una vez
que partamos de esta tierra. Estos nombres, vuelvo a decir, marcaban nuestro destino y no había manera de que lográramos cambiarlos con nuestras fuerzas humanas. Hablo de ciertos nombres que se le da a la gente según las Escrituras. Por ejemplo, por mencionar algunos, en Efesios capítulo 2, verso 3, Pablo describe a aquellos que viven según la carne, aquellos que siguen sus deseos pecaminosos, aquellos que viven muertos en delitos y pecados, los llama hijos de ira y también hijos de desobediencia, en Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y esos dos nombrecitos quedaban justamente contigo y conmigo: hijos de ira e hijos de desobediencia. Porque lo único que nosotros podíamos esperar una vez que partiéramos de este mundo era la condenación eterna. Por eso éramos hijos de ira, reos de condenación, otro nombre que se le da a la gente que vive sin Cristo: reos de condenación, condenados, pecadores. Esos nombres todos los seres humanos los tienen. Todos son llamados pecadores, todos son llamados hijos de ira, todos son llamados hijos de desobediencia, rebeldes porque nos rebelamos contra nuestro Creador, y el pecado se introdujo en la raza humana, poniendo una barrera entre Dios y nosotros. Así que todos teníamos estos nombres, y en el caso de algunos todavía los tienen: hijos de ira, hijos de desobediencia, pecadores, esclavos del pecado, descarriados, ovejas perdidas. Estos nombres dictaban nuestro destino y también nos daban una identidad. Si nos llamamos pecadores, lógicamente lo que hay en nuestra vida, ¿qué es? El pecado. Si somos hijos de desobediencia, lógicamente lo que hay en nuestra vida, ¿qué es? Desobediencia. Hijos de ira, aquellos que están esperando el día de la condenación porque sus obras no son justas y porque han negado el sacrificio de Cristo. Estos nombres o títulos le quedan como anillo al dedo a cada persona que habita en este planeta. Y así como yo no podía cambiar mi nombre, por mucho que quisiera, ninguna persona puede cambiar estos títulos en su persona. Ninguna puede hacerlo por sus propios esfuerzos. La Biblia da testimonio de que estos nombres forman parte de nuestra naturaleza. Nosotros mismos nunca podríamos quitar esos nombres de nuestra acta de nacimiento delante de Dios. Delante de Dios todos los hombres son pecadores. Todos los hombres se han descarriado y son hijos de desobediencia. No obstante, hay una esperanza. La Biblia nos dice que los que conocen esta esperanza tienen oportunidad de cambiar de nombre. Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 1 dice: mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Automáticamente vemos la comparación entre los nombres. Por un lado están quienes son llamados hijos de ira, hijos de desobediencia, pecadores, transgresores, descarriados, perdidos. Pero por el otro lado hay una esperanza. Hay alguien que puede cambiar tu registro delante de Dios, y es el mismo Dios. De ser hijo del diablo puedes pasar a ser hijo de Dios. De ser un condenado puedes pasar a ser un redimido. De ser alguien
que era pecador, puedes pasar a ser alguien ahora que es justificado. Un cambio total de identidad. Un cambio total que justamente el nombre que ahora recibimos es un nombre que nos identifica de una nueva manera. Ahora los que son, o los que tienen el nombre de hijos de Dios, ya no andan según la carne, como los hijos de ira, los hijos de desobediencia. Ahora los hijos de Dios andan conforme al Espíritu de Dios, que es su Padre. Hay un cambio total, un cambio de identidad, un cambio en el estado de ánimo. El ser humano vive siempre pensando en qué será del día de mañana. El que no tiene a Cristo, el que no tiene el nuevo nombre que Dios otorga por gracia, sigue pensando qué ocurrirá mañana y de alguna manera tiene el miedo de saber a dónde va a llegar si un día parte de esta tierra. Pero en contraste, aquellos que tenemos el nombre de hijos de Dios, hoy tenemos la esperanza de que en esta vida estamos viviendo con Cristo y que cuando partamos de esta tierra, de igual manera, vamos a estar por siempre con Cristo. Hay una gran diferencia. Y todo esto lo vemos a raíz de que el nombre cambió. Pero el nombre nosotros no nos cambiamos el nombre solos. No es que por arte de magia un día yo dije, bueno, ya no quiero ser hijo de ira, ahora quiero ser hijo de Dios y me cambio a ser hijo de Dios. No, fue algo que Dios otorgó por gracia. Fue algo que Dios pone a disponibilidad de cada persona, de cada ser humano. Y la condicionante es la fe. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el versículo siguiente esto nos dice que no es ni por algo de la carne, ni por voluntad de varón, sino que esto viene directamente de Dios. Por gracia sois salvos, dijo Pablo, por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Entonces, si vemos que en la Biblia los nombres tienen gran importancia y que antes tú y yo teníamos, o que hay personas que tienen el nombre de hijos de ira, hijos de desobediencia, reos de condenación, esclavos del pecado, descarriados, perdidos, pero que también hay quienes tienen hoy el nombre de hijos de Dios. La pregunta sencilla de este mensaje es: ¿cuál es el nombre que tienes tú? ¿Te llamas hijo de Dios, siervo de Dios, o eres un hijo de ira, hijo de condenación, hijo de desobediencia, reo de condenación, pecador, perdido, descarriado? ¿Cuál es el nombre que hoy te identifica? ¿Cuál es tu identidad? Porque podemos estar dentro de la iglesia, sentados en una banca, no obstante seguir teniendo el mismo nombre que no nos debería gustar, que a ninguno le debería gustar. El mensaje de hoy es sencillo, bastante sencillo. Si tú dices que hoy crees en Cristo y que estás en Cristo, el primer versículo que leíamos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, incluyendo el nombre. He aquí todas son hechas nuevas, incluyendo el nombre. Si antes fuiste alguien desobediente y rebelde a la voluntad de Dios porque eras un hijo de ira, un pecador, un condenado, alguien que iba en dirección a la condenación eterna, hoy, si eres hijo de Dios, ese nombre te debe dar identidad. De tal manera que la Biblia nos dice en Efesios capítulo 5, verso 1: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y tienen al Espíritu de Dios dentro de ellos. Es el que les da testimonio de que son hijos de Dios, dice Pablo. Entonces la pregunta de hoy tiene el fin de que cada uno de nosotros se examine. Si tú examinas y el Espíritu te da testimonio de que eres hijo de Dios, te invito a que le agradezcas a Dios por ese gran nombre que te ha dado. Porque así como le cambió el nombre a Abraham y le dio una nueva identidad, y así como le cambió el nombre a Jacob y también le dio una nueva identidad,
por gracia también nos cambió el nombre a nosotros y nos dio una nueva identidad. Gloria a Cristo. Pero si por el contrario sientes que sigues teniendo el mismo nombre, que por obvias razones te lleva a la condenación eterna, para ti el mensaje es aún más especial. Hoy, por la gracia de Dios, si el Espíritu Santo te hace sentir, si el Espíritu Santo te otorga convicción, puedes entregarte a Cristo, puedes pedirle al Señor que entre a vivir en tu corazón y que automáticamente también te haga una nueva criatura y que dejes de ser un hijo de ira, un hijo de desobediencia y pases a ser ahora un hijo de Dios. Él es el único que puede hacer ese cambio de registro, nadie más puede hacerlo. Ningún pastor puede hacer ese cambio de registro. Yo no puedo cambiarte el nombre, yo no puedo cambiar el destino al que tú vas y sigues en delitos y pecados. El único que puede cambiarlo y que tiene nombre, sobre todo nombre para hacerlo, es el que murió en la cruz. Por eso tienes que buscarlo a Él. Por eso nuestros mensajes siempre van a ser cristocéntricos, con el fin de que la iglesia siempre al final se encuentre con el único que ha dicho: soy el camino, soy la vida y soy la verdad. Querida iglesia, si tú has examinado que tienes el nombre de hijo de Dios, dale las gracias al Señor, dale las gracias a Dios. Y por el contrario, si hoy tú sientes que tal vez no tienes ese nombre, solo basta con que te arrepientas, creas que Jesucristo murió por tus pecados, que Dios le levantó de los muertos al tercer día, y dice la Biblia: serás salvo. Te invito a ponerte de pie. Es un mensaje sencillo, no pretendía tardar demasiado el día de hoy. Una idea sencilla que se expresa de una manera muy general. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar y le vamos a pedir a Dios, en primera instancia pedirle que aquellos que tal vez no estén seguros del nombre que hoy tienen, que hoy ostentan, que Dios les otorgue esa seguridad de poder ser hechos hijos de Dios según su gracia. Y si la iglesia se identifica como alguien que ya tiene el título de hijo de Dios, el nombre de hijo de Dios, bueno, pues dale las gracias a tu Salvador. Vamos a orar. Padre, hemos transmitido tu palabra, un mensaje sencillo, Señor. Te agradecemos primordialmente porque has cambiado nuestro nombre. Hoy, Señor, los que tienen la convicción del Espíritu, te damos gracias porque nos has hecho tus hijos. Qué maravilloso amor has demostrado para que seamos llamados tus hijos, Señor. Ese nuevo nombre que nos has otorgado, y también el conocimiento de que nuestro nombre ahora se encuentra escrito en el libro de la vida. Qué maravilloso es saber que nuestro nombre tiene tal importancia aún delante de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, todos aquellos que hemos sido redimidos por tu sangre. Gracias por ese nombre que nos has dado, y gracias porque soportaste toda aquella aflicción, y a causa de ello el Padre te exaltó hasta los cielos y también te dio un nombre sobre todo nombre, y que en ese nombre podemos confiar que hay poder y que hay salvación. Y de igual manera, Señor, hoy oramos por todos aquellos que tal vez aún no están seguros del nombre que les otorga identidad. Y si hay alguien aquí, Señor, que ha sido convencido por tu Santo Espíritu y que hoy quiere también ser llamado hijo de Dios, te pedimos que entres en su vida, en su corazón, que perdones sus pecados, que lo laves con tu sangre preciosa y que anotes su nombre en el libro de la vida, y que le des a conocer
ese regalo maravilloso en que tú hoy le das vida. Hoy ya no será llamado hijo de ira, hijo de desobediencia, sino que ahora será reconocido aún en los cielos como hijo de Dios. Te pedimos, Padre, que esta promesa y esta convicción maravillosa pueda llegar a los que hoy están aquí y a los que nos miran a través de la pantalla. Así como le cambiaste el nombre a Abraham, a Jacob, que así hoy nosotros, mi Dios, podamos recibir ese cambio de nombre maravilloso para poder ser llamados hijos del Dios viviente, siervos del Dios Altísimo, miembros de la Iglesia de Cristo, aquellos que hoy tenemos la esperanza de ir en dirección hacia la salvación y la vida eterna. Bendice a esta iglesia, Señor. Y aunque el mensaje fue bastante corto y sencillo, que pueda resonar en la mente de cada uno y que tu Espíritu, Señor, haga la obra en cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, pues este fue el mensaje, un mensaje bastante sencillo. Anteriormente había tardado 1 hora en los mensajes pasados, así que traté de que este mensaje fuera breve para no agotarlos. Pero pues yo creo que la enseñanza fue sencilla y pues le damos gracias a Dios porque hoy somos llamados sus hijos. Gloria a Cristo. Y tenemos la esperanza de que todo aquel que cree también puede ser llamado hijo de Dios por la gracia del Padre. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga a los que nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación, en aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.